Hermanos, buenas tardes, que Dios los bendiga. Soy el hermano Manuel de la Iglesia Cristo Pan de Vida. Les voy a compartir una porción de la palabra en este día de bendición y de victoria en la presencia del Señor, y por medio de su palabra que nos podamos seguir alimentando, seguir fortaleciendo, seguir dependiendo de lo que Dios dice, seguir su voz, seguir su camino y seguir su palabra, que su palabra nos alimente, pero que también nos ministre. Amén. La palabra que les voy a compartir está en el libro de Génesis, capítulo 2, a partir del versículo 5. Dice así: Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Amén. Desde el comienzo del libro de Génesis, dice que en la tierra no tenía forma. Cuando Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma, estaba vacía, estaba en oscuridad, pero en el aire, sobre la superficie del agua, se movía el Espíritu de Dios. Luego Dios comenzó por medio de la palabra con su creación. El Señor creó los cielos, creó la tierra, ¿sí? Separó las aguas, separó el mar, puso plantaciones, puso vegetación, puso frutales, plantas que daban semillas, luego llenó los mares de peces, y en la tierra puso de todas clases de animales terrestres. Cuando hubo de terminar, Dios descansó, el último día descansó, pero Dios vio que todo era bueno. Luego que el Señor creó todas las cosas, formó el hombre. El propósito original de Dios era ese, que el hombre tuviera comunión con Él, que fuéramos amigos de Dios, vivir en comunión, en estrecha relación con Él y disfrutar de toda su creación. Pero todos conocemos cómo sigue la historia, que luego entró el pecado. Así que fijémonos, Dios creó todas las cosas y después formó al hombre. ¿Sí? Lo formó, como dice la palabra en Génesis 2:7, del polvo de la tierra, y sopló aliento de vida en él. Lo que Dios sopló no lo sacó de ningún lado. Dios sopló de adentro, de lo que él tenía, le impartió el soplo del aliento de vida y lo convirtió en un ser viviente. Dios acá nos está dando una enseñanza, que Dios creó al hombre en un cuerpo natural, pero también en un cuerpo espiritual, ¿sí? Dios, por ejemplo, para entender lo que significa el soplo, porque viento en hebreo se pronuncia ruaj, y eso significa viento o soplo de Dios, que es el Espíritu Santo. Dios nos enseña que Él sopla aliento de vida sobre nosotros. ¿Sobre cuántos de nosotros muchas veces Dios ha soplado aliento de vida? Pero muchas veces los cristianos somos como esos globos que tienen unas pinchaduras chiquitas, entonces va perdiendo de a poquito el aire. Pero Dios siempre sopla aliento de vida sobre sus hijos. ¿Por qué? Porque produce que nuestro espíritu esté vivificado. Adán era un cuerpo que lo había formado por medio del barro, del polvo de la tierra, pero él sopló su aliento de vida, su espíritu. Muchos quizás estemos pasando, o quizás ya han pasado, o están entrando en un proceso de formación por parte de Dios. Lo que Dios te está diciendo
es que Él va a soplar aliento de vida. Él va a soplar sobre tu familia, Él va a soplar aliento de vida sobre tu casa, sobre tu finanza, sobre tu salud espiritual. Él va a soplar aliento de vida. Lo que pasa es que necesitamos dejarnos formar por Dios, moldearnos. Dios nos tiene que formar, nos tiene que moldear, pero muchos no quieren. No deben tener temor, no debemos tener temor al proceso, no debemos tener temor o miedo a la formación. Después de cada proceso viene el soplo de Dios, que es lo que nos fortalece, es lo que nos levanta en el espíritu, es el soplo, el aliento de vida de Dios. Perdón. En muchas partes de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hemos leído todas las grandes cosas que Dios ha hecho por medio de su soplo, de su viento, de su aliento de vida. No solo formó a Adán en el principio, no solo formó al hombre por medio de su aliento, de su soplo. Tenemos muchas historias. Dios ha hecho grandes milagros por medio de sus vientos fuertes. Dios ha destruido enemigos de su pueblo por medio de su soplo. En Éxodo 10:19, ahí encontramos cuando la plaga de langosta estaba en Egipto. La plaga de langosta, dice la palabra que era la plaga más grande de toda la historia. Había cubierto todo el reino, la tierra se había oscurecido, destruyeron todo, las plantas, se comieron las hojas de las plantas, los frutos. Todo lo que encontraban a su paso, la plaga de langosta destruyó. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: reconozco que he pecado contra su Dios. Ruéguenle que me perdone, pero que retire la plaga de muerte. Y dice que Moisés salió del palacio y oró a Dios, y Dios le respondió, cambió los vientos y comenzó a soplar un viento del occidente que se llevó toda la plaga y la arrojó en el Mar Rojo. Eso hace Dios con tu vida y con mi vida. Cuando las plagas nos quieren venir, cuando las plagas quieren comer los ministerios, cuando las plagas quieren enfermarnos, quieren comernos lo que nosotros estamos sembrando para Dios, eso hace Dios. Sopla un viento contrario y se lleva toda plaga y todo virus. Y eso es lo que va a hacer Dios con cada uno de nosotros. Eso es lo que va a soplar Dios sobre nuestra ciudad, sobre nuestro país, sobre toda la tierra. Dios va a soplar y se va a llevar toda plaga y todo virus. En el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre. En Éxodo 14:21 es cuando Moisés extiende su mano sobre el mar y dice que sopló un fuerte viento durante toda la noche y separó las aguas. Y había hecho un muro, 2 muros de agua contenida por los fuertes vientos. Y donde era agua, donde era mar, fue tierra seca para que pasara su pueblo. Eso lo hizo Dios con el soplo de sus fuertes vientos, con el soplo de su boca. En Números 11:31 también encontramos cómo sustentó por medio de fuertes vientos, de su soplo, a su pueblo, porque les trajo las codornices. No sé si nos recuerdan la historia, que el pueblo de Dios en el desierto vivía quejándose por todo, pero una de las cosas que se estaba quejando era que extrañaba del mundo, de Egipto, la carne, de comer pescado, de comer verduras, frutas, y acá no querían comer maná todos los días. Entonces Dios dijo, bueno, yo le voy a dar carne, y le envió carne de codornices. Dice que sopló un viento y del mar trajo todas las codornices y llenó el campamento de los israelitas, lo llenó. No solo llenó el campamento, sino que llenó todo alrededor del campamento. La palabra dice, lo llenó a una distancia de hasta casi un día de caminata. Y las codornices dice que volaban a 1 metro del piso. Tremendo. Eso hace Dios con su soplo de su espíritu. Eso es lo que hace Dios. Y eso es lo que también hoy día Dios quiere hacer con nuestra vida. Pero debemos
dejarnos formar por Dios. Debemos dejar que Él nos forme, que nos procese. El Espíritu Santo sopla sobre aquel hombre y mujer que se deja procesar por Dios. El Espíritu Santo sopla sobre aquel hombre y mujer que se deja formar y moldear por Dios. Pero debemos dejarlo. Debemos dejarlo, que nos moldee, que nos forme. Muchas veces lo vamos a encontrar con el proceso o con el desierto, que cuando estás en el desierto te encontrás solo. Cuando estás en el desierto no hay nadie, no te suena el celular, no te llaman ni te mandan mensajes, ni los familiares de sangre, ni los hermanos de Cristo, quedaste solo, en el medio del desierto. Pero ¿sabes qué? Ahí es cuando Dios te habla y te dice, estás en el lugar correcto, porque es el lugar que yo quería que estés, solo, en el medio del desierto, porque yo te voy a formar, porque yo voy a tratar contigo, eso dice Dios. Entonces no hay voces que te molesten, no hay nadie que te aconseje, no hay nadie que te asesore, estás solo, vos y Dios. Pero eso sí, cuando estás en el desierto, tenés que clamarle a Dios, tenés que seguir tu disciplina, tenés que seguir hablando con Dios, tenés que seguir estando en su presencia, porque esa es la forma que Dios nos moldea. Dios, después que formó a Adán, sopló de su espíritu en él. Y Dios hoy sigue soplando. Dios hoy, en estos tiempos, sigue soplando del aliento de su boca, de su espíritu, sigue soplando, porque Dios hoy está viendo en la situación que estamos, también está viendo a aquellos hijos e hijas que se dejan moldear por Él, y Dios sopla su aliento sobre ellos, Dios sopla de su espíritu sobre ellos, porque se dejan moldear, pero debemos hacerlo, no ir en sentido contrario, como Jonás, no, debemos dejar moldearnos por Dios. El Señor, cuando nos formó, nos hizo espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo a nosotros nos sirve ¿para qué? Para interactuar en este mundo, en lo terrenal, para interactuar en lo físico, en lo material. Para eso es este cuerpo. El alma es la que maneja los 5 sentidos, los sentimientos, nuestro entendimiento, nuestra sabiduría humana, nuestra voluntad, nuestro razonamiento. Nos sirve para que nos relacionemos entre las personas. Y el espíritu está para que nosotros nos conectemos con Dios. ¿Sí? Por eso la palabra de Dios dice que para nacer debemos nacer de agua y espíritu. La vida espiritual nace por medio del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con esto? Que alma y cuerpo es terrenal y espíritu es lo que Dios dejó para que nosotros nos comunicáramos con Él. Es lo relacionado a lo espiritual, lo dice su palabra, espíritu. Entonces, si nosotros nos dejamos manejar o nos dejamos controlar por el alma, somos terrenales. ¿Por qué? Porque el alma controla los sentimientos. Entonces, razonamos por nosotros mismos, juzgamos por nosotros mismos, tomamos decisiones por nosotros mismos. Eso es lo que hace el alma. Entonces nos dejamos controlar. Y el alma controla el cuerpo. ¿Y qué hace el alma cuando nos dejamos controlar con el alma? Como es terrenal, contamina el espíritu. Comienza a contaminarlo. Entonces, ahí lo que pasa es que a veces se pierde o tenemos muy poco contacto con Dios o no tenemos ninguno. ¿Por qué? Porque el espíritu está contaminado por el alma y el cuerpo, que es terrenal. Dios nos hizo un cuerpo natural, que es esto, el envase, y un cuerpo espiritual. Eso es lo que hizo Dios. La salvación por medio de Cristo nos sirve para cambiar esto, para revertir esto,
para que no seamos controlados por el alma. Pero debemos caminar en fe. Nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, viene el Espíritu Santo y comienza a limpiarnos, pero tiene que tomar control de nosotros. Nosotros tenemos que darle control. Tenemos que vivir por fe, caminar por fe, caminar bajo su palabra, poner la palabra por obra, obedecer. Entonces el Espíritu comienza a tomar control. El Espíritu. Por eso la palabra dice que debemos caminar en el Espíritu y no en la carne, en lo terrenal. Por eso hay muchos cristianos que tienen ciertas reacciones aún que son del mundo, porque se dejan dominar por el alma. Se dejan llevar por el alma. La palabra en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, hasta la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de los corazones. Eso hace la palabra. La palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu. El alma y el espíritu. No podemos ser controlados por el alma. No podemos, el alma, cuando uno está, ¿sabe por qué se dan cuenta? Porque cuando uno está controlado por el alma, por lo terrenal, es cuando busca la opinión de los demás. Es ver qué opinan los demás de mí, si opinan mal, si opinan bien, qué dice el otro de mí, cómo me ve, si me ve bien, si me ve mal. Razonamos por nosotros mismos. Eso es ser conducido por el alma y no por el espíritu. Cuando andas en el espíritu, como pide la palabra de Dios, comenzás a depender de la sabiduría divina, que es la sabiduría que viene del cielo, que es la sabiduría perfecta, que es la sabiduría de Dios. Entonces comenzás a caminar siendo conducido por Dios, por el Espíritu. En 1 Corintios capítulo 15, del versículo 39 hasta el 47, ahí explica sobre los cuerpos. ¿Sí? Dice que la palabra que hay diferentes clases de carne. Está la humana, la animal, la de los peces y la de las aves. También hay diferentes cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente a la gloria de los cuerpos terrenales. Lo mismo pasa con el sol, tiene su propia gloria. La luna es diferente al sol porque tiene otra. Las estrellas es diferente porque tiene otras. Y las estrellas todas entre sí son diferentes porque todas tienen diferente gloria. Y así es con la resurrección de los muertos. Cuando nosotros morimos, este cuerpo es enterrado en esta tierra, pero somos resucitados para vida eterna. Este cuerpo es enterrado en esta tierra en deshonra, pero somos resucitados en gloria. Somos enterrados en debilidad, pero somos resucitados en poder. Somos enterrados en un cuerpo natural, pero somos resucitados en un cuerpo espiritual. Porque así como hay un cuerpo natural, hay un cuerpo espiritual. Y las Escrituras dicen que el primer hombre, Adán, fue convertido en un ser viviente. Y el último hombre, Cristo, es un espíritu que da vida. Porque Adán fue formado del polvo de la tierra, pero Cristo vino del cielo. Entonces los que son terrenales corresponden al hombre terrenal, pero los que son celestiales son como el hombre celestial. Este cuerpo físico y material no puede heredar el reino de Dios. Este cuerpo va a quedar acá, es el envase. Seremos transformados, dice la palabra de Dios. ¿En qué? Solo Dios lo sabe. ¿Cómo? Solo Dios lo sabe. Pero vamos a ser transformados. Este cuerpo queda acá. Porque este cuerpo es carne, hecho del polvo, y al polvo vuelve. Al polvo vuelve. Cualquier cosa que nosotros compremos en este mundo que venga envasado, ¿qué usamos?
Nosotros destapamos y usamos el contenido, el interior. No usamos el envase. No usamos el envase y tiramos el interior. No, usamos el interior y el envase se descarta. Se descarta. Es descartable. Sí tenemos que cuidarlo. ¿Por qué? Porque mientras estamos en este mundo, en esta tierra, somos templo de lo que Dios depositó dentro nuestro. En definitiva, Dios lo que nos está enseñando es que hay dos cuerpos, un cuerpo natural y un cuerpo espiritual, que nosotros tenemos que alimentar y vivir bajo el control de nuestro cuerpo espiritual, no terrenal. Nos sigue hablando Dios de lo mismo, que no podemos desconectarnos de Él, porque Él es nuestra fuente. Fíjense que cuando Él creó al primer hombre, Adán, sopló de lo que Él tenía en el interior de Adán y lo convirtió en un ser viviente. Sopló de su espíritu. O sea que estamos ligados a Él. El pecado es lo que nos separa y nos ha separado. Pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, cuando lo recibimos y cuando Cristo habita en nosotros, ahí volvemos a sellarnos, a pegarnos al Señor. Ahí volvemos a pegarnos al Señor, pero después tenemos una serie de cosas que seguir, que no podemos perderlas, tenemos que seguir su palabra, ponerla por obra, estar conectados, no podemos desconectarnos de nuestra fuente, no podemos, hermano, no hay forma, porque no podemos depender de lo que diga el hombre, no podemos depender de lo que opine el hombre, no podemos... si nosotros somos controlados, miren, si nosotros somos controlados por el alma, lo que hacen las personas, cuando está controlado por el alma, es vivir intranquilos, vivir sin paz, sin gozo. Ahora, cuando sos controlado por el Espíritu, descansás en Dios, porque caminas por fe. Descansás en Dios. Entonces, ¿qué te trae? Gozo, te trae paz, te trae reposo en Dios, te trae quietud. En cambio, cuando somos terrenales, nos manejamos de acuerdo a cómo esté el ambiente. Si el ambiente pinta mal, ya nos ponemos mal. Y no es así. En lo espiritual, cuando el espíritu controla nuestro cuerpo y nuestra alma, nosotros tenemos paz, tenemos gozo. ¿Que son qué? Ni más ni menos que los frutos del espíritu. Son los frutos del espíritu. Dios no se equivoca, hermano. Su palabra es perfecta. Su palabra es poderosa. Su palabra es espíritu. Entonces, si nosotros andamos en lo terrenal, ¿cómo su palabra, que es espíritu, va a quedar sellada en nosotros? Es imposible. No podemos depender de lo terrenal, del hombre, de la mujer, de lo que opinen. No podemos. Jesús, cuando vino a este mundo, fíjense que comienza su gran ministerio, ¿cuándo? Jesús, no hay escrito de que Él hubiera hecho grandes milagros, prodigios y señales antes de su bautismo, a los 15 años, a los 25. No hay. Jesús se bautizó, fue bautizado, y dice que el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre Él. Y el Espíritu Santo lo llevó al desierto, 40 días, donde fue tentado por Satanás. Y cuando terminó sus 40 días, dice la palabra de Dios, que salió del desierto en el poder del Espíritu Santo. No dice que salió lleno, salió en el poder del Espíritu Santo. Y ahí fue cuando comenzó su gran ministerio. Ahí fue cuando comenzó a hacer grandes milagros, prodigios y señales. Pero caminó bajo el poder del Espíritu Santo. Y esa es la gran diferencia que quizás muchos confunden. No es lo mismo la llenura del Espíritu a caminar bajo el poder del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu es lo que Dios nos da por gracia, porque ni siquiera lo da porque seamos buenos o porque tengamos un gran corazón, lo da por gracia. Es lo que nosotros, cada vez que oramos, Dios nos ministra, nos llena de su Espíritu. ¿Por qué? Porque nos renueva, nos fortalece, nos levanta. Esa es la llenura. Y eso es por gracia, es gratis, nos regala Dios. Pero caminar bajo el poder del Espíritu tiene un costo.
que no muchos quieren pagarlo. Eso tiene un costo. ¿Qué es cuál? Muchos se preguntan, ¿y cómo? Es lo que hay muchos cristianos que no hablan sobre el tema. ¿Por qué? Porque es lo que más cuesta, que es la oración. Muchos cristianos no quieren, no es que no quieran, no hablan sobre ese tema. Porque lo que nosotros nos da comunión con Dios, el lazo que nosotros tenemos con Dios, es a través de la oración. No hay otra forma, es la oración. Necesitamos oración, necesitamos revestirnos de su oración, necesitamos revestirnos de su poder, ser revestidos de su poder. Pablo en Corintios lo explicaba, él decía, yo no predico con palabras de sabiduría humana o palabras difíciles, no, yo predico con sencillez. ¿Para qué? Para que entiendan que la fe no está fundamentada en la inteligencia o conceptos que el hombre pueda tener, o por la fuerza del hombre, sino por el poder de Dios. Esos hombres predicaban bajo el poder de Dios. Esos hombres predicaban bajo el poder de Dios. ¿Y cómo lo encontraban al poder de Dios? ¿Cómo caminaban bajo el poder de Dios? Porque tenían oración. No podemos caminar bajo el poder de Dios porque tenemos buen corazón o porque somos lindos. No, necesitamos oración. Es oración, comunión, visión y manifestación de Dios. Si yo tengo oración, la oración me lleva a tener comunión con Dios. Si yo tengo comunión con Dios, quiere decir que tengo oración. Después está oración, comunión y visión. ¿Qué es la visión? Es el propósito. Yo sé hacia dónde voy. Yo sé cuál es el propósito que Dios tiene conmigo. Yo voy. Esa es la visión que yo tengo a futuro, porque Dios ya tiene trazado el camino. Yo tengo visión, sé a dónde voy. Lo tengo en claro. Entonces camino sobre la palabra, camino sobre lo que Dios tiene para mí. No ando al tuntún y no sé para dónde ir. No, eso es la visión. Si tengo visión es porque tengo comunión y porque tengo oración. Después viene oración, comunión, visión y manifestación de Dios. ¿Qué es la manifestación de Dios? Es cuando Dios te revela cosas que ojo no vio, ni oído escuchó. Te revela la palabra, te muestra cosas maravillosas. Comienza la revelación y comenzás ahí realmente a ser dirigido por Dios. Porque estás bajo la manifestación y bajo el poder de Dios. No es sobre la llenura del Espíritu. No funciona así, hermano. Por eso que nos cuesta tanto orar. ¿Por qué el enemigo no quiere que ores? O te molesta o te pone otras actividades para que no ores. ¿Por qué? Porque no quiere que estés comunicado con Dios. No quiere. Porque sabe que la oración es muy poderosa. La oración en un cristiano es muy poderosa. Ahora, si yo soy un cristiano que no tenés oración, y no sé qué revelación puedes tener, o qué comunión puedes tener con Dios. Porque necesitas una oración, si no, ¿cómo hablamos con Dios? Por eso muchos no hablan de la oración, porque cuesta, y ese es el costo. Y muchos no lo quieren pagar. Ese es realmente el costo. La palabra viene revelada por Dios. Y cuando uno predica, hay grandes predicadores que cuando lo hacen bajo el poder de Dios, porque la palabra le fue revelada. Y la palabra ahí cumple el propósito que quiere Dios, no es por el hombre. Por eso no es con nuestra fuerza, no es con nuestra inteligencia. La mente puede adquirir conceptos. La mente sí, uno puede leer, que le quede porque tiene memoria, pero la mente se regenera. Lo que se convierte es el corazón. Lo que se convierte es el corazón, no la mente. Por eso Dios lo hizo todo perfecto. ¿Qué nos pide Dios? El corazón, no la mente, no la inteligencia humana, no la sabiduría humana. Tenemos que tener revelación de Dios. Y para eso es oración. No nos queda otra opción. Yo quiero
que Dios me hable, bueno, tengo que buscarlo. Si Dios dice que debemos buscarlo, que debemos llamar, que debemos golpear, que Él nos va a abrir, que Él nos va a atender. Si Dios está esperando eso, pero vienen los problemas y no sabemos qué hacer. O necesitamos que venga otra persona a orar porque no tenemos oración. Y ahí es donde estamos siendo controlados por lo terrenal. Porque realmente cuesta, hermano, no es fácil. Por eso es la lucha interna entre la carne, entre lo terrenal y el espíritu. O sea, entre el alma y entre el espíritu. Ahí está la guerra. Que no quiere que ores, que no quiere que estés en comunión con Dios, que no quiere que Dios te hable. Entonces te empieza a poner trabas. La oración, hermano, no se negocia. La oración con Dios es sagrada, no se negocia. Yo no puedo, porque tengo una cena en la noche, cambiar mi horario de oración. No, oro mañana. Total, Dios sabe. No, hermano, la oración no se negocia con Dios. Dios está primero. Si viene alguien a cenar a tu casa, y bueno, ora antes. Pero la oración no se negocia. Dios conoce todas las intenciones de nuestro corazón. Dios conoce todo lo que hay en nuestro interior. Todo. Pero no podemos no tener comunión con Dios. No nos conformemos con lo que Dios, porque Dios te comienza a dar y te comienza a enamorar para que vengas más profundo, para que salgas de la orilla. Entonces, ¿qué hace Dios? Primero te comienza a dar sueños, quizás alguna visión, te comienza a dar palabra y te enamora. Y vos dices, Dios me dio una palabra. Sí, bueno, pero Dios te dice, bueno, listo, ahora vení más profundo, que te voy a mostrar cosas que nunca has visto ni vas a ver. Eso dice Dios. Hermano, que Dios esté soplando sobre sus vidas, que Dios los fortalezca, principalmente en la oración, hermano, porque la iglesia necesita oración. El cuerpo de Cristo necesita oración. Que estemos todos en un mismo sentir, en una misma oración, en un mismo espíritu, caminando en el espíritu, no en la carne, hermano. Con la carne no vamos a poder ir a ningún lado. Porque cuando Dios te llama, no el hombre, cuando Dios te llama, Dios ya tiene trazado tu camino. No va a haber nada en este mundo ni en esta tierra que pueda parar el propósito que Dios tiene para tu vida. No lo va a parar nadie. No hay forma de pararlo. Dios ya trazó tu camino, si Dios te llamó. Pero hay que caminar en ese camino, en esa dirección. Ahora, si te llamó el hombre, clama a Dios. Porque no es por hombre, no es por fuerza. Que le seas de bendición esta palabra, hermano, que Dios sople sobre su casa, sobre su hogar, sobre su finanza, que podamos encontrar comunión con Dios, que podamos relacionarnos con papá, que no perdamos esa comunión, hermano, porque son tiempos difíciles. No podemos debilitarnos, no podemos andar llorando por los rincones. Dios busca soldados para su ejército celestial, pero tenemos que estar preparados. No podemos prepararnos solamente de boca. Dios nos tiene que preparar, porque Dios es quien lleva adelante el ministerio. Dios es el que levanta a su pueblo. Dios quiere un avivamiento en su iglesia, pero no encuentra quien esté disponible. Dios quiere que vuelva a su iglesia primitiva, en oración, en ayuno, todo en conjunto, y no que sea forzado. Las cosas forzadas no sirven en el camino de Dios. Necesitamos depender de lo que Dios dice, de la visión de Dios. Nada podemos hacer por nuestra fuerza. Que les sea de bendición, hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y nos estaremos viendo en la próxima, si Dios da otra palabra, en el próximo video. Que Dios los guarde, y es mi deseo realmente que Dios toque sus corazones, que Dios toque el corazón de cada uno de nuestros hermanos y de aquellos que puedan ver este video, que Dios los esté ministrando para que vengan hacia la luz. Dios los quiere traer hacia la luz, hermano. Debemos arrepentirnos, tener relación con Dios, pero debemos venir a Cristo, venir a los pies de Cristo y humillarnos ante Él con un corazón quebrantado. Él no nos va a rechazar.
no importa lo que hayas hecho, no importa el pecado que tengo, no importa la cantidad de pecados que tengas, porque Dios ya te perdonó. Amén. Que Dios te bendiga.